Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Carla Cornejo. Le doy la bienvenida a una nueva emisión de su programa El Poder Judicial es. El día de hoy vamos a estar viendo, bueno, una de las cosas o la única cosa que tenemos segura todos es la muerte. Entonces, nunca se está preparado para este tipo de casos o eventos fortuitos. Entonces, les vamos a dar algunos tips de las formas de transmisión de bienes de una persona que ha fallecido, es decir, nos vamos a basar concretamente en lo que vienen siendo los testamentos. Esto también como para crear un poquito de conciencia de la importancia que tiene el que una persona deje el testamento ya hecho, o bien las opciones que tiene cuando se hace un juicio sucesorio intestamentario. Por lo cual damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado del día de hoy, el licenciado René Carrillo Medina, quien se desempeña como secretario del Juzgado Quinto de lo Familiar aquí en el Estado. Muchísimas gracias, doctora. Agradezco en todo lo que vale la gentileza de esta invitación para poder compartir algunos tópicos sobre estos elementos que, como bien usted anotaba, no nos gusta abordarlos, que es el tema precisamente del final de la existencia de las personas, pero pues al final de cuentas lo que nosotros tenemos es una forma, una opción que nos indica nuestra legislación en materia civil para tratar de dejar lo más ordenado posible las cosas que nosotros tengamos para cuando ya no estemos físicamente en esta tierra, y que es una de las opciones pues a través del testamento. Es lo que abordaríamos en esta charla, ¿verdad? Y sobre todo, licenciado René, que mucha gente no tiene la noción del testamento o la importancia o la gravedad de lo que es dejar un testamento, esto para evitar simplemente hasta futuros pleitos entre la misma familia. Hay personas o familiares que se han deshecho familias enteras por cuestión de las herencias, y es precisamente ahora viene la pregunta ahí, licenciado René. Todo el mundo siempre habla, no, que la herencia, y te van a dejar una herencia y esto, pero ¿nos puede decir qué es una herencia? Bueno, la herencia, de una forma muy coloquial, una forma muy llana, podríamos establecerla como todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que tiene la persona y que puede transmitirse a otra u otras. Estos bienes son tangibles a todo aquello que nosotros podemos sentir, o bien que pueden adquirirse. Las personas piensan, lamentablemente dentro de nuestra cultura, que necesitan de muchos bienes para poder atender una opción que es el testamento, pero simple y sencillamente con un solo bien que se tenga basta para que se pueda hacer ese testamento. Entonces, en nuestra cultura lamentablemente pensamos, ¿para qué? Escuchamos en las pláticas en las familias decir, mira, esto que tengo no te apures, esto va a ser tuyo cuando ya no esté. O bien, cuando ya no esté, ahí ustedes se arreglan. O bien dicen, bueno, no te preocupes, mira, aquí tengo las escrituras de la casa, tómalas, ya es tuya la casa. Esas no son formas de transmisión de las propiedades, no son formas que pudiéramos considerar como una forma de herencia. ¿Por qué? Porque nuestra legislación tiene muy delimitadas cuáles son estas formas para la transmisión de las propiedades de una persona a otra, que viene siendo la herencia. Hablamos de los bienes muebles, inmuebles, es decir, todas aquellas cositas que posee alguna persona. Sin embargo, volvemos a esta forma tradicional en que las personas mayormente trabajan con esta situación y piensan, ¿para qué? ¿Para qué nos metemos en ese problema? ¿Para qué voy a hacer un testamento? ¿Para qué? No, yo no quiero nada de esto. Vamos a ver cuáles son los tipos de testamento que nuestra legislación establece y las opciones que se tienen las personas. Ahora bien, se piensan en los gastos, claro, siempre nos vamos a ese supuesto, los costos que se tiene. Vamos a ver las opciones que hay, porque hay opciones de testamento que no tienen ese costo.
¿Por qué? Porque tendrían en una primera instancia que recurrir a un fedatario público, un notario público. Además, bueno, aprovecho en este ínter, aunque no estamos en este mes del testamento, estamos próximos ya, porque es en el mes de septiembre, en cuanto a que la colegiación de los fedatarios públicos a nivel nacional han venido haciendo desde hace ya algunos años una campaña muy fuerte, de tal manera que bajan los costos para que las personas puedan hacer la elaboración del testamento. ¿Por qué es importante? Porque de alguna forma estaríamos estableciendo una última voluntad que deja la persona sobre cómo quiere que se dispongan de sus bienes. Es decir, esa última voluntad queda establecida y de esa manera ya se judicializa esa última voluntad a través de un procedimiento judicial en los juzgados de materia familiar, en este primer distrito judicial, el distrito judicial igualmente de Gómez Palacio, y en los juzgados de primera instancia en los distintos distritos que tiene el Poder Judicial en el estado de Durango. Entonces, esta tramitación judicial, ya las personas saben exactamente cuál es la circunstancia que se va a prever. Al existir estos testamentos o estas formas de disposición de las personas, pues les ayuda a las personas que les sobreviven a que puedan tener esa opción de menos problemas. Tenemos que entender eso como menos problemas. Claro. No estamos diciendo que no puedan llegar a existir algún problema en una sucesión testamentaria. Sin embargo, sí quedan delimitadas en una forma mínima la posibilidad de que esta forma de transmisión de los bienes de una persona a otra pueda llegar a tener una dificultad. No estamos exentos de eso, sin embargo, se minimiza en una gran cantidad. Sí, como usted bien lo dice, muchas personas piensan, es que nada más tengo un terreno, una casa, entonces ¿por qué voy a hacer el testamento? Pero como aquí nos dice el licenciado René, la herencia son todos los bienes muebles e inmuebles. Y por ejemplo una persona dice, no, pues tengo a lo mejor 3 carros, entonces esos bienes también forman parte de la herencia y quiero dejárselos por medio de un testamento. Este carro es para ti, esta casa es para ti, o tengo monedas de colección, o tengo dinero en una cuenta bancaria también. Entonces todo eso forma parte de la herencia, porque también muchas personas fallecen, dejan la cuenta bancaria ahí abierta y todos son problemas entre la misma familia. Entonces sí, la recomendación es siempre que tengan pues el testamento, que lo realicen y que tengan asegurado esto al momento de que fallezca pues la persona, ¿verdad? Que como lo decimos, nadie estamos exentos Exacto. de fallecer, y más porque ahorita con lo de la pandemia y todo, siempre estamos nosotros con muertes repentinas, un infarto, etc. Entonces sí, es recomendable que lo hagan. Y bueno, Ernesto, volviendo acá al tema, ¿cuáles? Usted nos mencionaba que existen diferentes maneras en que una persona puede transmitir los bienes cuando fallece. ¿Nos puede decir cuáles son las formas de transmisión? Bueno, básicamente encontramos dos formas de transmisión de los bienes de una persona al momento de su fallecimiento, que es a través de una sucesión legítima, o lo que conocemos una sucesión intestamentaria, o bien la sucesión testamentaria. La sucesión legítima se abre a través de las personas que se crían con derecho a heredar, o inclusive también una tercera persona que tenga constituido algún derecho sobre algún bien de alguna persona. Encontramos estas opciones porque luego dicen, oiga, pero ¿por qué se denunció la sucesión intestamentaria de Pedro por parte del señor Rodrigo si el señor Rodrigo no es pariente de él? Ah, bueno, porque el fallecido tenía una deuda con esta persona y eso la ley lo califica para que pueda hacer la denuncia, y en su momento, con los bienes que lleguen a deducirse en esa sucesión intestamentaria, se haría el pago. De aquí entonces que nosotros tengamos que el juicio sucesorio testamentario no exime tampoco de la obligación. Por eso decimos,
la transmisión de las obligaciones también se hacen a través del testamento. Decimos, una transmisión o una elaboración del testamento es la manifestación de la voluntad de la persona en la forma en la que se van a transmitir esos bienes, pero también esas obligaciones. ¿Por qué? Porque al igual en el testamento como en los intestamentarios, las personas deben de ser muy conscientes que al momento de heredar, se hereda en todo, no se hereda en parte. Es decir, no voy a heredar únicamente los bienes y quedaría pendiente las obligaciones. Pero de esto hablaremos en un momento. Pues sí, entonces, como nos dice aquí el licenciado René, vamos a un corte, a continuación volvemos aquí con la entrevista. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa El Poder Judicial es, recordándoles que estamos transmitiendo para ustedes en el canal 4.1 de televisión abierta y 104 y 1104 de televisión por cable, y también de igual manera en www.tvlobo.com. Antes de irnos al corte, estamos hablando aquí con el licenciado René, una cosa muy importante que nos hace mención de que se heredan tanto los derechos que tienen las personas, es decir, bienes, pero también se heredan las obligaciones. Si la persona, supongamos, Juan fallece y tiene una deuda con Pedro de 50,000 pesos, la familia o el heredero está obligado a pagarle a Pedro esos 50,000 pesos, pero a ver, quiero que aquí el licenciado René nos abone más sobre este tema. Así es, doctora, mire, estas obligaciones no se extinguen con el fallecimiento de la persona. Hay obligaciones que están o van a permanecer. De aquí entonces que las personas que vengan a los juicios sucesorios, ya sea testamentario o intestamentario, tengan que abordar precisamente esta parte. Porque, si me lo permite, en este bosquejo que podríamos hacer de las sucesiones, tanto en los testamentos como en los juicios sucesorios y testamentarios, hablaríamos de la integración de 4 etapas. La primera sección, como le conocemos habitualmente, es en donde se hace la denuncia del fallecimiento de aquella persona, queda acreditado el fallecimiento con el acta propia de defunción, y en esa se designaría a las personas que van a tener el carácter de sucesores, es decir, quienes estarían accediendo con ese carácter para poder recibir parte de esa sucesión. E igualmente, en ambas formas de sucesión encontramos la figura también que en ocasiones es malentendida, que lo es el del albacea. El albacea es el representante legal de la sucesión. Podríamos decir, es al que le toca trabajar sin pago cuando se es heredero. Pero también puede ser una persona ajena, y a esa persona ajena que no forma parte de la sucesión, la ley contempla que sí se le debe de hacer un pago con parte de lo que son los bienes de la sucesión. La segunda sección, por su parte, la encontramos como la integración de un listado, es decir, un inventario de todos los bienes, todas las cosas que posee el señor, y que estén al momento, porque pudiera ser que al momento de hacer el testamento o al momento de fallecer el señor, hace algunos años hubiera adquirido un bien inmueble, una casa, pero al fallecimiento esa casa ya no existe porque en su momento se vendió por alguna circunstancia en particular. Entonces ese bien ya no forma parte de la sucesión. Aunque pudiera haber estado, aunque pudieran haberse quedado una copia de las escrituras y ellos lo enlisten en el inventario, no forma parte de la sucesión, porque ya al momento en el que se hace la denuncia, ese bien ha salido de la propiedad del autor de la sucesión. Entonces, ese listado, ese inventario nos sirve para identificar cuáles cosas son las que hay para heredarse. Igualmente, aquí en esta segunda sección se establece que aparece otro personaje que es
el que va a darle el valor a esas cosas. Es decir, nosotros tendríamos ya aquí un listado con los bienes que hay y por otra parte un perito que viene a evaluar, es decir, a otorgarles un valor conforme a sus conocimientos profesionales, cuánto es lo que vale la casa, cuánto es lo que vale cada uno de los automóviles, los bienes muebles que haya en la casa, como usted lo decía, doctora, igualmente la colección de monedas, etcétera. Entonces, todo eso se hace a través de este inventario y avalúo. Y esto se le pone a la vista a las partes, es decir, queda a la disposición para que ellos vean y si están de acuerdo manifiesten su aceptación e igualmente si no están de acuerdo con la evaluación que se hace por parte del perito, igualmente se puede objetar y puede hacerse a través de un incidente para que venga otra persona y ellos proponen quién puede hacer un nuevo avalúo sobre esos bienes. ¿Por qué? Porque estos valores y estas cosas que existen las veríamos nosotros en la cuarta sección. Pero antes de llegar a la cuarta tendríamos que hablar de la tercera sección que nos abordaría en el tema básicamente que usted nos tocaba hace unos instantes, que es el pago de las deudas. ¿Por qué? Porque en la tercera sección nosotros vamos a tener aquí que el albacea tiene la obligación de decirles al resto de los coherederos a través de las manifestaciones por conducto del juzgado, ¿sí?, qué deudas hay o qué bienes están produciendo frutos. Es decir, aquí nosotros vamos a saber si existen deudas o no existen deudas. Podría ser que en su momento se llegaran a desconocer esas deudas. Sin embargo, esas deudas siguen teniendo esa prevalencia. Pero en su momento, si no se dan a conocer ahí, bueno, se sigue el juicio. Entonces, ese inventario sobre esas cosas, si no hay nada que se detrimente su valor, no hay esas deudas, nos iríamos hasta la cuarta sección, que es el proyecto de partición. Es decir, el albacea tiene la obligación de decir a los coherederos, tenemos tantas cosas y la forma en que se van a repartir es 1 para 1, 2 para el 2, 3 para el 3. O bien, como estas cosas que existen, o pongamos un ejemplo práctico, una casa habitación, son 5 los herederos, no se pueden repartir un pedacito de la casa cada uno. Entonces, la misma ley nos manifiesta, nadie puede permanecer en la indivisión. ¿Qué quiere decir? Que si es verdad, yo puedo ser un coheredero, puedo ser copartícipe en la propiedad de ese bien inmueble, mas sin embargo, la misma ley dice, no importa si tú no quieres participar de esa indivisión, tú puedes vender ese bien y se les ofrece al resto de las personas que son herederos en primer término para que ejerzan lo que jurídicamente conocemos como el derecho del tanto, para que puedan adquirir esa otra fracción. Y así se puede hacer con cada una de las personas hasta que quede uno, o bien puede llegar en el supuesto en que las personas pudieran ofrecerlo a una persona ajena, es decir, una persona que no tiene ninguna relación con la sucesión. Entonces, esa venta se haría. De esta forma, podríamos establecer el camino que se llega para la disposición de los bienes de esta persona. Doctora. Pues como vemos, es bastante amplio cómo se realizan ambos, ¿verdad? Como nos dice, es en común estas 4 secciones, tanto para los juicios testamentarios como para los intestamentarios. Y bueno, es complejo porque, bueno, todos, o ya nos lo platicó aquí el licenciado René, el juicio sucesorio intestamentario se da cuando la persona precisamente fallece y no tiene el testamento. Es cuando
Todas las personas, ahorita quiero que nos lo comente también aquí el licenciado René, todas las personas tienen los parientes más cercanos, pues, o cualquier persona puede decir, ¿sabes qué? Pues como falleció, supongamos, fallece Juan Pérez, pues obviamente la esposa tiene derecho, los hijos tienen derecho, los papás también, primos, etc. Ahorita lo vamos, que nos diga aquí el licenciado René. Y todos ellos van a tener que realizar todo este proceso, esto para cuando se les nombre primero como herederos, y otra, bueno, pues ahí entre los mismos herederos van a tener que sacar a la albacea, que como nos dice aquí el licenciado René, pues va a estar trabajando sin que le paguen, ¿verdad? Porque obviamente es el que tiene la carga de estar verificando primero los bienes, así la partición, también por ejemplo si hay una deuda, también nos decía aquí, pues sabes qué, no sé, a lo mejor supongamos nuestro papá fallecido debía 30,000 pesos, somos 3 los herederos, pues ni modo, nos toca dar 10,000 pesos a cada quien, pero la deuda se tiene que pagar. Igual también si supongamos yo falleciera y tuviera por ejemplo, una hacienda que produce nueces, por decirlo así, pues obviamente la albacea va a tener que estar rindiéndoles cuentas sobre esa hacienda y sobre la producción de la nuez que año con año se hace a los herederos. Entonces, pues está muy interesante, pero vamos a otro corte y a continuación volvemos aquí con la entrevista al licenciado René Carrillo. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa El Poder Judicial es, recordándoles que estamos transmitiendo para ustedes y cualquier duda, comentario o cuestión que nos quieran hacer llegar, pues estamos a sus órdenes en los teléfonos 811-4712 en su extensión 257 y 147-4335, o bien a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @PJDGO. Y bien, volviendo a este interesante tema que es los juicios sucesorios, tanto testamentarios como los intestamentarios, si se pueden observar todos nuestros televidentes, son juicios que llevan un proceso, pero el chiste primero es, uno, las personas que hagan su testamento precisamente para evitar pleitos entre las familias, y bueno, las personas que pues no tuvieron la precaución, pues obviamente los familiares de las personas sepan a dónde denunciar, sepan qué hacer o todo este trámite, esto a fin de que pues obviamente agarren su caudal hereditario, que es pues obviamente lo que les corresponde. Bueno, volviendo aquí con el licenciado René, licenciado René, ya vimos los juicios, las herencias, pero ahora nos puede decir primeramente quiénes son las personas que tienen derecho a heredar. Muy bien. ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a heredar? Si me permite, doctora, quisiera hacer una pequeña acotación antes. Al hablar de esta universalidad precisamente de las formas de la disposición de los bienes de las personas después de su fallecimiento, y en concreto en esta parte que nosotros tenemos de los testamentos, nosotros las ubicamos en concreto nuestra legislación a través de dos formas, que son los ordinarios y los juicios y los testamentos especiales. Los ordinarios, bueno, son los que comúnmente nosotros conocemos, es decir, los que hacemos ante un notario, porque los ordinarios son públicos abiertos, los públicos cerrados y los hológrafos. Quería hacerle esta mención porque en lo particular, decíamos en el inicio de la charla, hay ocasiones en que nos referimos al testamento como algo costoso, y en efecto, el llevar a cabo la tramitación de una solicitud de estas ante un fedatario público, un notario público, va a llevar un costo, desde luego que sí. Por eso decíamos, hay que estar muy al pendiente en el mes de septiembre, que es cuando viene esta campaña del testamento a nivel nacional, pues las personas pueden aprovechar para poder tener una disminución en los gastos que esto les podría hacer. Sin embargo, bueno, pues también está esa opción que se le denomina el testamento hológrafo. Cada uno de estos testamentos tiene sus particularidades, tiene sus características, por eso les pediríamos a los televidentes que tengan a bien querer hacer estos testamentos, tengan la asesoría de un profesional del derecho,
para que los pueda encauzar sobre la manera correcta de poder hacer estos instrumentos, con la finalidad de que en su momento, cuando físicamente no esté la persona, pues no tengan estos problemas. ¿A quiénes? A quienes se les dejan los bienes precisamente, o que estos problemas sean lo menos posible. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el testamento hológrafo es a través de una forma directa de la persona, de su puño y letra, establece el código que se debe de hacer por duplicado y que se debe de presentar en la Dirección General de Notarías. Bueno, aquí está una forma en la que puede decirse, bueno, pues es menos el costo o va a batallar menos la persona. Sin embargo, reviste características especiales que deben hacerlo y no está de más. Miren, hay varias instituciones, entre ellas el Poder Judicial del Estado, que tiene asesoría jurídica gratuita. Entonces pueden acudir a la Defensoría Pública para que ustedes tengan la información de primera mano de los profesionales del derecho, para que les puedan asesorar en una forma correcta a la elaboración de un testamento, ya sea con un notario público o bien, si lo desean hacer, en un testamento de carácter hológrafo. Tenemos también los testamentos especiales. Estos especiales son porque es cuando aparecen cosas súbitas que no permiten que tengamos esa posibilidad ni de hacerlo hológrafo ni de hacerlo ante un notario público. ¿Por qué? Porque se nos habla que puede ser público, puede ser los militares, pueden ser los hechos en el extranjero o bien los marítimos. Es decir, cuando estamos en una circunstancia en extremo en que probablemente no sobrevivamos y que querramos dejar nuestra última voluntad en forma manifiesta a través del testamento, esa sería la forma de hacerlo. Entonces, pero para que ustedes tengan esa información, sí encarecidamente pedirles a los televidentes que puedan acudir a tener esa asistencia legal necesaria para una orientación correcta de cómo llevarlo a cabo. Y retomando la pregunta que nos hacía la doctora, bueno, ¿quiénes pueden heredar? Bueno, pueden heredar todas las personas que tengan la capacidad física de disposición para hacerlo. ¿Por qué? Porque habría esas limitantes para hacerlo. Podríamos encontrar básicamente en nuestro encuadre legal dos limitantes. Una, de carácter personal o de carácter de delito. Es decir, las personales, cuando una persona, hace su testamento y le dice, voy a heredar a mi hijo que va a nacer. Es decir, es una situación incierta, no saben si ese, permítanme expresarme de esta manera, si ese producto va a ser viable o no va a ser viable. O aun cuando nazca, no se logra, es decir, no llega a heredar. Entonces esa sería una limitante para heredar. Y por la otra, bueno, cuando los delitos, hay una enumeración que nos da nuestra legislación, pero básicamente la podemos circunscribir en aquellos actos que hace la persona en contra del testador. Es decir, que se haya portado mal, que haya cometido algún delito en contra de esta persona, cuando teniendo la obligación de darle alimentos no le da, cuando viéndolo en necesidad no le asiste, etcétera. Esas son las limitantes que la misma ley dispone, no por el hecho de que una persona llegue a aparecer en un testamento y dice, ok, ya estoy en el testamento, ya puedo ser heredero, sí, pero vamos a ver que ahora la ley te puede llegar a revisar la conducta que tú tuviste en favor o en contra del testador. Y de esa manera podríamos establecer que esta persona sí puede llegar a heredar o no puede llegar a heredar.
también, lamentablemente, por eso les digo yo a las personas, a los queridos televidentes, cómo puede llegar a heredar una persona o no puede llegar a heredar, siendo heredero, pero la persona fallece antes que el testador, es una de las situaciones que se manifiesta. ¿Por qué? Porque la persona que está en un testamento y fallece antes que el testador no hereda ese derecho a sus descendientes, salvo que en las mismas cláusulas del testador se pudiera establecer una manera de sustitución, es decir, heredo a mi hijo Juan y a excepción de que él no sobreviva después de mi fallecimiento, habrán de heredar en sustitución del mismo sus hijos fulano, sutano, mengano. Esa sería una forma, pero muchas de las veces no se hacen estas sustituciones. ¿Por qué? Porque las personas no saben que eso se puede realizar. Entonces, quizás a lo mejor también los testadores, ellos quisieran hacer una forma de disponer de sus bienes, pero también a veces se limita mucho, porque debemos de respetar este marco legal en el cual estamos nosotros desarrollando esta forma de la disposición de los bienes. Entonces, de aquí que, retomando precisamente lo que iniciábamos al inicio del corte, bueno, es importante que las personas tengan la asistencia jurídica de los profesionales del derecho. Y si no tienen esa capacidad para poder hacer el pago de un profesional en lo particular, pues busquen la asistencia de los diversos grupos que ofrecen esta forma de asistencia, las instituciones educativas y, como les digo, el propio Poder Judicial a través de este departamento especial que tiene, pues puede brindarse esta opción para las personas de manera tal que no se queden sin esa asistencia previa al otorgamiento de esta última voluntad que manifiestan en la forma que se quiere, se disponga de sus bienes después de su fallecimiento. Doctora. Pues vamos a otro corte, de continuación volvemos aquí con esta interesante entrevista al licenciado René Carrillo. Bien, ya nos comentaba el licenciado René antes de irnos al corte, quiénes son las personas que pueden heredar y también, bueno, lo delicado es también, sobre todo si yo me creo con derechos de heredar, pero por ejemplo, fui negligente con la persona, con el fallecido, por ejemplo, si era, no sé, mi mamá o papá ya estaba muy grande y le negaste los alimentos, sí, lo tratabas mal, atentaste contra su vida, o por ejemplo, si él necesitaba atención médica y nunca se la diste, entre otros, ¿verdad? También esas son cosas donde ya no se puede heredar. Y ahorita pues la legislación nos marca de que pues se puede investigar todo esto, decir, bueno, si bien estabas tú como heredero, pues ahora te vamos a quitar porque atentaste, en dado caso, contra el fallecido. Y bueno, licenciado René, aquí vemos, para que usted nos explique, porque hay personas que piensan o confunden muchas veces lo que viene siendo una donación con el testamento. Y hay mamás, por ejemplo, que dicen, yo ya tengo repartida la herencia a mis hijos, ¿no? Y los papás también. Fulano se va a quedar con tal casa, perengano con tal casa y así. Y esas personas piensan que ya nada más por decirlas así, en vida, ya es así, que dicen, es mi última voluntad porque yo les dije esto. Y en el momento que fallecen vienen los problemas porque los hijos o bien se pelean o dicen, no, yo no quería esa casa, yo quiero la otra casa. Entonces, ¿nos puede decir, licenciado René, cuál es la manera correcta en que la gente debe de llevar a cabo la tramitación judicial de un testamento? Claro que sí. Bueno, en primer término, la tramitación judicial es que se haga a través de un escrito la denuncia de la sucesión testamentaria, si es que se cuenta con una copia precisamente del testamento. Pudiera darse el caso de que las personas no tengan físicamente una copia del testamento y
Entonces, si llegaran a desconocer la existencia, que se da en muchos de los casos, porque se hace a escondidas, que nadie sepa, o sea, aquí no se tiene que hablar en lo oscurito, porque la elaboración del testamento es un acto en que la persona dispone de sus cosas para un futuro. Entonces, pero bueno, muchas de las personas lo siguen haciendo a escondidas, digámoslo de esta forma. Entonces, los familiares desconocen la existencia del testamento. Y de esta manera, cuando llegan a hacer la denuncia ante el juzgado, se establece que no cuentan con ningún documento que acredite que efectivamente existe ese testamento. Por lo tanto, denuncian como si fuera una sucesión intestamentaria. La ley dispone que nosotros radiquemos la sucesión y emitamos un oficio a la Dirección General de Notarías para efecto de que ellos indaguen si en sus archivos existe alguna disposición testamentaria del autor de la sucesión. En la actualidad, esta búsqueda no es única y exclusivamente de los notarios en el estado de Durango, sino que actualmente existe un organismo a nivel nacional que se le denomina avisos de testamento, porque en este organismo las distintas organizaciones de archivos de los notarios en los estados han subido a una plataforma digital la información de los testamentos otorgados a través de los años en los distintos notarios, de manera tal que esta información la requiere el Archivo General de Notarías aquí en Durango a la Dirección de Avisos de Testamento, de manera tal que buscan en la plataforma nacional si existe alguna disposición testamentaria. De aquí que luego exista un pequeño conflicto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuántos Pedros Hernández González habrá en el país? Muchísimos. Y nos aparecen estos homónimos. Sin embargo, bueno, ¿cómo podemos descartar esas homonimias que aparecen? A través de los nombres de los ascendientes, es decir, de los padres de los autores de la sucesión. Una vez que se hacen esos descartes y encontramos que existe esa disposición testamentaria aquí en el estado de Durango, se le solicita a la Dirección General de Notarías para que, previo el pago del impuesto correspondiente por parte de los denunciantes, se sirvan remitir una copia certificada de la disposición testamentaria, y ese testamento es el que se agrega en el expediente y es como nosotros vamos a integrar básicamente el procedimiento judicial del juicio sucesorio testamentario, siguiendo ya cada una de las secciones que hablábamos ya con anterioridad. Y aquí es importante mencionar que puede hacerse este seguimiento ante nosotros, ante la autoridad judicial, y una vez que se valida ese testamento con la existencia física del documento, con la información que nos da el Archivo General de Notarías, entonces el juez estaría en la aptitud de dictar la resolución, porque ya se haría válido y legal ese testamento que emitió la persona, es decir, el autor de la sucesión, como la última disposición testamentaria. ¿Por qué? Porque también la dirección del Archivo General de Notarías podría decirse: oye, ¿sabes qué? Sí, tengo registrado este testamento en la Notaría Pública número 5, pero más sin embargo hago de tu conocimiento que también tengo de la misma persona este testamento hológrafo. ¿Sí?
entonces nosotros diríamos, bueno, el testamentógrafo es antes o después del notario. Si es antes del notario, queda sin efecto porque la última disposición es la que se otorga ante el notario. ¿Por qué? Porque reza ahí en uno de los apartados del testamento que esta disposición sustituye a las anteriores otorgadas y deja sin efecto, ¿sí? Pero si el testamentógrafo fuera anterior o después del otorgado ante el notario, ya se seguirían las reglas que nos establece el propio código. Entonces, esa sería la forma, la manifestación, la validez del testamento para saber que las personas que aparecen como instituidas herederas y el designado albacea, ya se les hace la designación. Quedará en ellos aceptar o no, porque hay que recordar, como decíamos en el inicio, el carácter de la herencia, es decir, la aceptación de esos bienes heredados se hace en todo, no se hace en parte. No se puede aceptar en parte. Acepto lo bueno, lo malo no lo acepto. No, o nada más me quedo con lo malo, lo bueno no lo acepto. Igualmente no es aceptable. Por eso, quienes son instituidos herederos deberán aceptar la herencia como tal, que viene con sus derechos y sus obligaciones, ¿verdad? Y el instituido albacea pues habrá de cumplir las obligaciones que la ley establece como representante legal de la sucesión. Aquí también yo creo que es importante abordar en este momento una distinción del carácter de los herederos. ¿Por qué? Porque en los testamentos, en lo particular, nosotros encontramos que pueden haber herederos y con un carácter legatarios. A veces las personas se pierden en estos dos conceptos. Los herederos y legatarios, los dos heredan. Pero ¿cuál es la distinción que podríamos decir así? Básicamente, el heredero, ¿sí?, hereda sobre todos los bienes, toda la masa hereditaria. Sobre todos los bienes tengo yo derecho. En cambio, en los legados, el autor de la sucesión dice: a Pedro le heredo la casa a Juan le heredo la casa B. Es decir, ya existe una disposición del autor de la sucesión como última voluntad de decir que la cosa es para una persona cierta y determinada. Y otra persona cierta y determinada no puede tener injerencia en ese legado. Esas serían las distinciones. De aquí que nosotros insistamos en la necesidad de que los televidentes, las personas que tengan a bien hacer una disposición testamentaria, cuenten con la asistencia previa de un profesional en derecho. ¿Por qué? Porque puedes decir: mira, es que yo no me quiero meter en problemas, quiero que mis hijos hereden todo. Sí, pero a lo mejor esa no es la mejor solución. Quizás la solución más viable sea que sea a través de legados, es decir, dejarle a cada quien una cosa cierta, y eso evitaría problemas en un futuro. Pues bueno, licenciado René, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho su participación. Y bueno, nada más me queda decirles que el Poder Judicial es justicia humana y transparente para usted. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otra nueva emisión. Muchísimas gracias.